Buenas tardes a todos en esta inusual rueda de prensa, ¿no? Un viernes a la tarde, pero bueno, las circunstancias han venido así dadas y nos llevan a ello. Bueno, lo primero que quiero decir es que la intención inicial del Grupo Parlamentario Vox Andalucía era no haber tenido que llegar a presentar esta enmienda a la totalidad. Para ello estuvimos trabajando durante todo el verano, desde el mes de junio incluso, y bueno, pues en no pocas ocasiones nos reunimos con el equipo redactor de los presupuestos, en la Consejería de Hacienda. También estuvimos trabajando y también colaboramos con ellos durante el verano en la Comisión de Recuperación, es decir, que el contacto había sido estrecho, pero por razones extrañas y quizá ajenas incluso al propio Gobierno de la Junta de Andalucía, pues desde el mes de septiembre se ha venido metiendo en un mismo saco a los tres partidos extragubernamentales, poniendo en un mismo plano las aportaciones que pudieran hacerse desde nuestro grupo, desde Vox, y las que pudieran hacerse desde PSOE y Adelante Andalucía. La realidad es que eso nos extrañó y, pese a ello, en cualquier caso, y lo hemos manifestado en muchas ocasiones, nosotros no pusimos ningún tipo de cordón sanitario porque, como hemos dicho también en muchas ocasiones, si no nos gusta que nos los pongan a nosotros, pues no vamos a incurrir en ese error. Por eso, pues llevamos más de un mes viendo cómo desde el Gobierno de la Junta han estado lanzando y haciendo continuos llamamientos a la izquierda, solicitando sus aportaciones con más interés y yo diría incluso con más delicadeza que las que han dedicado a Vox. De nada sirve que se esté diciendo que somos el socio preferente si al mismo tiempo estoy pidiendo ayuda en los presupuestos a formaciones que parten de unos postulados, de unas ideologías y que defienden además unas posiciones económicas opuestas frontalmente a las de Vox, pero no solo a las de Vox, sino también a las del propio Gobierno, o al menos esa era la impresión que nosotros teníamos tras nuestras horas de trabajo con la Consejería de Hacienda. Sabemos que desde el PSOE en este momento y desde Adelante Andalucía, bueno, pues se defienden una serie de postulados socialcomunistas en línea con los que se defienden desde el Gobierno de la Nación y es algo que es muy evidente y que vemos prácticamente asiduamente tanto en los plenos como en las comisiones. Con lo cual, bueno, pues tenemos que pensar que eran declaraciones vacías, ese carácter de socio preferente, que desde luego, bueno, ya nosotros en los últimos tiempos no nos engañaba. Y ha resultado evidente, también lo anunciamos y también lo dijimos, pues la nula disposición del Partido Socialista a pactar. Si desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se hacía algún anuncio, se hacía algún guiño de políticas expansivas con el gasto en línea con la que en principio anunciaba el Gobierno de la Nación, rápidamente desde el PSOE se desmarcaban utilizando la excusa recurrente, ¿no?, del apoyo de Vox como motivo de veto. Pese a ello, insisto, el Gobierno de la Junta ha perseverado en el error, otorgando a los socialistas y a su presidenta, a la señora Díaz, una relevancia y una importancia de la que realmente carecen en este momento. En relación con Adelante Andalucía, bueno, quizá aquí el episodio ha sido más chusco porque, en fin, las posiciones de esta amalgama ya no es ni siquiera un grupo parlamentario, por lo menos no un grupo parlamentario ad hoc. Como digo, las peticiones y los postulados económicos pues están trufados del más rancio comunismo. Y, sin embargo, pues hemos conocido y hemos visto, ustedes han sido también testigos, cómo el Gobierno de la Junta ha estado dispuesto a hacer un chanchullo con pintas, aprovechándose incluso de los líos internos de los radicales y de los antisistema, pues, en fin, pensando que en un momento dado, pues Izquierda Unida y Podemos
iban a quedarse con un número de diputados, con un número de escaños, 9, tras la expulsión de los 8 miembros de los anticapis de la señora Rodríguez. De ahí ese apoyo inicial que se prestó por parte del Partido Popular en la mesa del Parlamento a la expulsión de esos 8 diputados, y sin embargo, bueno, pues al final hemos visto cómo rápidamente ese apoyo pues se trocó en una postura mucho más fría, y ahora estamos en un impasse en el que el Partido Popular ha cambiado, por así decirlo, de bando. Pues la explicación es muy simple. Ellos pensaban que los que quedaban en Adelante Andalucía iban a ser 9 escaños, con lo cual esos 9 escaños, sumados a los de Ciudadanos y a los del Partido Popular, les otorgaban la mayoría que podrían necesitar para apoyar los presupuestos. De ahí pues, esas declaraciones extrañas, tanto por parte de la portavoz de Izquierda Unida, pues, en fin, ofreciendo su colaboración, ya decimos, desde una perspectiva comunista al gobierno de la Junta de Andalucía, que singularmente con un consejero ordoliberal, como dice él, cosa que nos parece muy bien. Bueno, pues de ahí esos espectáculos que luego hemos visto, pues que no han fructificado, pues porque al final de los 8 expulsados, al final realmente son 11, porque los 3 no adscritos de Podemos pues se han unido a la facción de Teresa Rodríguez, con lo cual nada más tendrían 6, y con esos 6 no sumaba para tener una mayoría suficiente que pudiera respaldar estos textos presupuestarios. Pero sea como fuere, el caso es que tanto PSOE como Adelante Andalucía, esos socios secundarios, ya han decidido oficialmente su postura, lo dijeron ayer. Y resulta curioso que los que más pedían esa unanimidad, ¿no?, a la hora de sacar los textos, que lo han estado diciendo pues todos los partidos, salvo nosotros, pues es curioso cómo al mismo tiempo que estaban defendiendo esa unanimidad, esa univocidad, pues estaban trabajando en la redacción de las enmiendas a la totalidad, porque las presentaron, como digo, ayer, en la tarde de ayer, creo. Bueno, nosotros, que éramos la única fuerza que no tenía, de la oposición, que no tenía realmente ni deseo ni interés en tener que presentar esta enmienda a la totalidad, pues nos hemos visto obligados a tener que presentarla. Y hemos estado esperando un gesto del Gobierno de la Junta hasta el último momento, pero no lo hemos visto. De hecho, bueno, incluso ayer mismo en la televisión pública de Andalucía, un dirigente nacional del Partido Popular se despachó con unas declaraciones que pues denotaban una actitud despectiva hacia Vox. Yo le diría al señor García Egea que está muy equivocado. Si nosotros llegásemos, llegado el caso, si llegásemos a apoyar el presupuesto para el año 21, vamos a tener que dar muchas más explicaciones a nuestros afiliados, a nuestros simpatizantes y a nuestro creciente electorado que si votamos su devolución en el próximo miércoles. Y le diría que uno no deja de ser la derechita cobarde por emplear un tono más o menos chulesco, porque eso muchas veces lo que denota es más miedo que otra cosa. Tampoco ayudaron mucho las palabras del portavoz de una parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, exigiendo el apoyo de Vox sin ni siquiera tener la cortesía de pedirlo con educación, como si fuera nuestra obligación per se pues el tener que apoyar unos textos presupuestarios. No se dignó a solicitar que Vox hiciera favor de firmar, de apoyar esos presupuestos. Aludió además de nuevo a esa igualdad de rango con los partidos de la izquierda, pese a que ya conocía, y así lo dijo, que ellos iban a presentar esa enmienda a la totalidad, pero bueno, no parecía ayer el portavoz de Adelante Andalucía, de Ciudadanos, muy interesado en conseguir que el presupuesto saliera adelante. Pero bueno, en definitiva, el Gobierno tiene nuestras propuestas, más o menos son algo más de 70 de carácter general, y hay pues unas 30 aproximadamente también de carácter provincial. Las provinciales se anunciarán
el próximo lunes por los diputados, por cada diputado en las provincias. En fin, lo que viene a hacer aproximadamente, pues, más o menos como un total de 100 peticiones. Pero tenemos que decir que la gran mayoría son ya conocidas porque son reiteraciones de peticiones, porque obedecen a incumplimientos de los anteriores pactos presupuestarios, a medidas que no se han llegado a implementar o directamente que ni siquiera se han tenido en consideración. Por eso, en este momento, pues, a quien le corresponde mover ficha, como decía esta mañana, es al Gobierno de la Junta. Ellos no tienen que perder de vista, en cualquier caso, que cuando alguien quiere algo de alguien en concreto, tiene que pedírselo a ese alguien en concreto y, como decíamos, hacerlo con la debida educación. El apoyo a unos presupuestos tiene mucho más que ver con la confianza en el Gobierno que tiene que ejecutar esos presupuestos, tiene mucho más que ver con esa confianza que con la letra y con los números de las cuentas. Y la realidad es que ahora mismo el Gobierno va a tener que ganarse de nuevo nuestra confianza. Si el Gobierno de la Junta iba a pactar con los partidos cuyo presupuesto, además, denosta, lo ha hecho en esta misma semana con mucha severidad en Madrid, pues evidentemente no iba a ser a cambio de naderías, sería a cambio de importantes cesiones. Con esa premisa, evidentemente, pues nosotros no pensamos que nuestras peticiones sean desmesuradas. Ahora el Gobierno es el que tiene que elegir y además no tenemos tiempo, apenas tenemos 4 días. Y si sigue mareando la perdiz y pidiendo Bárnica a la izquierda al mismo tiempo que a nosotros, pues a lo mejor lo más conveniente es que no nos llamen y así cada uno sabemos por dónde tenemos que seguir. Pero no tiene mucho sentido que se siga llamando al Partido Socialista, que defiende un modelo presupuestario que está a las antípodas del nuestro, al mismo tiempo que se nos pide a nosotros que apoyemos esos textos. Nosotros no vamos a firmar ningún texto presupuestario, ningún acuerdo presupuestario con el Gobierno de la Junta de Andalucía mientras tenga abiertas negociaciones con otras fuerzas políticas, porque no sabríamos realmente qué es lo que estábamos firmando. Y dicho esto, pues me pongo a su disposición. No ha habido, la verdad es que no ha habido tiempo tampoco, prácticamente. Preguntar, Sor Úrsula. Hola, soy Borja Jiménez, de Andalucía. La pregunta es simple. ¿Creéis que la Junta de Andalucía depende todo de lo que opine o decida que pase Génova? Pues la verdad que no sabría decir. No sabría decir. Nosotros pensamos que el Gobierno de la Junta de Andalucía tendrá la necesaria independencia de criterio. La tenemos nosotros también, el grupo parlamentario de Vox Andalucía, por mucho que se diga muchas veces lo contrario, y siendo nosotros un partido centralizado y un partido que no tiene estructuras autonómicas, sin embargo, tengo que decir que hemos operado siempre con una libertad de criterio y una libertad política que probablemente esté por delante y muy por encima de la que han tenido los demás partidos políticos, pese a lo que se suele decir. Y que nadie se equivoque, que evidentemente cualquiera de los que estamos aquí, si nos llama a nuestro presidente o nuestro secretario general o el portavoz en el Congreso o el portavoz del Comité de Acción Política, pues
Nosotros nos vamos a poner en posición de firmes en el primer tiempo de saludo, pero la realidad es que estamos, en ningún caso el partido Vox ha marcado desde Madrid las políticas a seguir en Andalucía y siempre pues se ha podido trabajar y estamos haciéndolo de hecho mirando pues por el beneficio de los andaluces y siempre por supuesto todo ello supeditado al interés superior de los españoles en su conjunto, pero ya digo que con mucha independencia. De ahí que yo entienda que probablemente pues lo lógico es que un gobierno autonómico pues tenga también esa capacidad de actuación. Ahora si no la tiene, pues problema de ellos.